Pues a la gente que nunca le gustó Chucky, esto no le va a gustar. Pero a los fans de Hueso Colorado de este muñeco nos va a encantar. El pasado 12 de octubre, que este mes es propicio para el estreno de producciones de terror, llegaba a las televisiones estadounidenses Chucky, el regreso, en esta ocasión a la pequeña pantalla. El regreso del muñeco diabólico más popular del séptimo arte. Tras años protagonizando su propia saga cinematográfica, Chucky, el muñeco poseído por el espíritu de un asesino en serie de Charles Lee Ray, regresa ahora con una serie de televisión en la que puede, o mejor debe, volver a cometer todo tipo de fechorías, asesinatos incluidos, claro, y sí, el humor macabro y negro, marca de la casa, vuelve a ser también acto de presencia. No nos podemos esperar menos de Don Mancini, el creador de Chucky. Tras este nuevo proyecto tenemos un nombre más que conocido, Don Mancini. Y es que Mancini no solo es el creador de Chucky, Mancini ha sido el guionista de todas las películas de la franquicia. De todas menos de ese intento de reboot estrenando hace un par de años, mucho ojo, Y además de ello, también ha producido e incluso dirigido varias de ellas. Y es que casi completamente suyas, por ejercer tanto de director como de guionista, son las últimas aventuras de este muñeco diabólico. Es decir, La semilla de Chucky, La maldición de Chucky y El culto de Chucky. Y por supuesto sí emociona que también Brad Dourif, la voz y por supuesto Chucky, Brad Dourif es prácticamente Chucky, está de regreso. Y también Jennifer Tilly, cuya participación en La novia de Chucky, también la veríamos en títulos posteriores menos apetecibles, supuso toda una reinvención hacia lo cómico. Lamentablemente no hace acto de presencia en el capítulo de presentación, como tampoco lo hacen Alex Vincent o Christy Ellis, a la que hace mucho no la veíamos interpretarse a sí misma. Recordemos que Ellis actuó en la segunda entrega cinematográfica, mientras que Vincent no solo fue el protagonista infantil de las dos primeras, sino que se ha dejado caer en distintas secuelas. A quien sí podemos ver durante este primer capítulo es a otro rostro popular gracias a películas de género como Destino Final o El diablo metió la mano. Estoy hablando de Devon Sawa. Sin embargo, los verdaderos protagonistas de aquí es Chucky, la verdad. Chucky y Jake Weber, que es Zachary Arthur, y también sus colegas. Ellos son los que tendrán que hacer frente a la popular amenaza en forma de muñeco vintage repelente. Estamos en octubre y ello significa Halloween, y qué mejor que pasar Halloween viendo Chucky. Y en serio, este mono fue producto de muchos traumas en mi infancia, y quién iba a pensar que el día de hoy estuviera haciendo un video para todos ustedes de mi trauma. Si a ti te traumó este muñeco, escríbemelo en la cajita de comentarios porque ya sabes que yo los leo a todos. Otra cosa que me emociona mucho, y es la razón por la cual no había visto televisión en tantos años, pero esta serie me jaló realmente, me jaló como un agujero negro, es que van a tratar del oscuro origen de Charles Lee Ray, quien es realmente el verdadero asesino, y esto no lo había tocado ninguna de las películas de Chucky. Va a ser bastante interesante ver los orígenes de Charles Lee Ray, y se acuerdan de su maestro, ese negro experto en vudú. Al parecer también va a regresar y vamos a saber más de la vida de Charles Lee Ray y cómo él se metió de lleno al vudú. Recordemos que en la primera entrega Charles Lee Ray fue perseguido y atrapado en un tiroteo con el detective Mike Norris. Charles recibe un disparo en la pierna y su cómplice Eddie lo abandona en su camioneta de escape cuando Jack Santos se acerca en su auto de policía. Sin ningún lugar a donde correr, Charles se esconde en una juguetería cercana, pero Mike le dispara fatalmente. Sabiendo que morirá pronto, planea usar la técnica de transferencia de almas que le enseñó su instructor de vudú, John. Sin embargo, no puede encontrar a otra persona cerca con quien intercambian almas, y desesperado, decide usar un muñeco good guy. Le jura a Mike que volvería por él antes de usar su amuleto, el corazón de Damballa, para transferir su alma a Chucky. Luego, la tienda es alcanzada por un rayo y Mike encuentra a Charles Lee Ray muerto. Y para mí, la película más escalofriante es esta, la primera.
realmente es la más escalofriante a mi gusto. Si te está gustando este videoprograma, regálame un like y si apenas has llegado a mi mundo, suscríbete. Suscríbete si no te has suscrito al canal y toca la campanita para que YouTube te notifique cuando sacamos nuevo video, porque puede ser en la mañana, puede ser en la tarde, en la noche, fines de semana, no tenemos ningún horario, así es que es muy importante que actives la campanita. Ahora, vamos a ver un poco acerca de el dios de Charles Lee Ray. Damballa es un demonio y su mayor representación se da en el continente africano, en donde se usa dentro de la cultura vudú, visto desde el lado masculino de la naturaleza. Este es perteneciente a una familia llamada Gede, y en cuanto a los íconos, este es una serpiente y está casado con Ayida Uedo, quien es representado por el arco iris y también es una serpiente. Se dice que esta serpiente se mueve lentamente, pero que al hacerlo lo hace con bastante elegancia y gracia, pero que a pesar de esto, cuando es necesario, se mueve rápidamente, por lo que no hay que confiarse. El vudú proviene de África, tal como se ha mencionado, y tiene más de 10.000 años de antigüedad. Nace en los momentos de las colonias españolas, pero que tenían que hacerlo a escondidas, ya que de lo contrario se les aseguraba la muerte, ya que los españoles tenían prohibidas sus prácticas. Y regresando a la serie, ¿la recomiendo? Sí, es mucho más de lo que yo esperaba. Se ve que Mancini no está trabajando solo, la fotografía es muy buena, la historia está bastante bien elaborada. La gente que se queja de que tiene elementos inclusivos, yo les digo que Chucky siempre ha sido inclusivo, ha tenido elementos inclusivos durante toda su historia. Entonces el hecho de que el protagonista sea gay pues no afecta realmente. Chucky siempre ha sido inclusivo. Yo creo que está bastante interesante la historia, está muy bien contada la trama y pues yo espero ver a Andy contra Chucky. Dime tú, ¿qué opinas de esta serie? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Ah, el mono está poca madre. Me encantó que volviera a ese origen oscuro y que no esté tan gracioso. Me encanta el diseño del mono. ¿Y tú? Escríbemelo aquí en la cajita de comentarios. Y ahorita vamos a ver el tráiler de la serie de Chucky. It's October 31st. Hackensack is a haven for the bizarre, the effed up, and the straight up criminally insane. Historically speaking, the violence in our fair city has always spiked on Halloween. Where'd you get this? I have no idea. $20 sound fair? This creepy doll just creeps me the hell out. Me too. Hi, I'm Chucky. Hello? Yeah, I'm calling about the doll. What? Be very careful with that doll. What are you talking about? Have you checked his batteries? There's this urban legend about Charles Lee Ray. He was a serial killer who died in the 80s. He terrorized Chicago for years. Prolific. Before he died, he transferred his soul into a good guy doll. Hi, I'm Chucky. Wanna play? How did you end up like this? It was your standard voodoo soul transfer. Chucky broke his soul into pieces. The last piece didn't go into a doll. Hello, Chucky. Long time no see. Today is my lucky day. Charles Lee Ray was born in Hackensack. He's back in his hometown on a mission. We have big plans for this place. It's kill or be killed. No one knows what's going on. Welcome home. I'm too old for this shit. Por lo menos lo que va
Me ha encantado, me ha llenado el ojo, está muy buena. Yo te aseguro que si eres fan te la vas a pasar muy bien con tus palomitas viendo a Chucky. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos porque me estás ayudando muchísimo a crecer. Tenemos que llegar a 400 y yo estoy seguro que con la ayuda de Dios y que tú compartas mis videos lo voy a lograr muy pronto. Hasta la próxima. Y si quieres ver más Chucky, escríbemelo aquí. Dr. Crypto habla más de Chucky.